Hemos estado charlando este mes sobre las diferentes familias. Quizás la primera vez hablamos de la familia natural y espiritual, entendiendo que Dios nos regala el poder ser parte de una familia, un núcleo de personas, desde el contacto sanguíneo y almático, pero también Dios nos da la gracia de ser parte de una familia espiritual que tiene connotaciones eternas. O sea, que no va a terminar el día que usted y yo dejemos de respirar. Al contrario, vamos a pasar la eternidad juntos como iglesia, como familia de Dios. Pero también vimos las familias diversas. El mensaje del pastor Matías extraordinario de Ruth y de Noemí. Cómo de repente Dios arma una familia de algo extraño o de relaciones medias extrañas. Y que de repente el compromiso de ser parte logra que todo ese cuadro sea familia. Y el pastor Néstor, el apóstol Néstor, el domingo pasado, aunque no estuvimos porque estábamos en otra ciudad, pero escuché su mensaje predicando acerca del legado, de que puede ser un legado de gran bendición, pero puede ser un legado maldito. Entienda, vea, observe, acompáñeme a ver la Escritura de tapa a tapa como un libro que nos muestra las crisis familiares, un libro que cuenta la historia de un Dios que llega a las familias y que trabaja con familias y que ama a las familias y que según la promesa mesiánica bendice a todas las familias de la tierra. No descuide de ver la vida como familias. Ahora déjeme decirle, y con Dina vamos a charlar acerca de 4 cosas que entendemos que no es una familia consagrada. Puede parecerle loco, pero la realidad es que una familia consagrada no es una familia perfecta. No tiene que ser perfecto usted y tu familia para decir ahora sí nos consagramos a Dios. Hay cierta tendencia en algunos que quieren estar bien para venir a la iglesia. He escuchado frases cuando por ahí me ha tocado invitar a alguien, che, ¿por qué no venís y sumate? No, si yo llego a ir ahí se caen todos los santos, me dijo uno. Porque se ve que era vago, era plaga, entonces necesitaba arreglar cosas para llegar a Dios. No es así. Las verdaderas familias consagradas de verdad no son familias perfectas, son familias que van camino a ser perfectas. Son caminos, son familias que según Dios están en un estado perfectible. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu familia no tiene que ser perfecta para ser consagrada. Tu familia tiene que ser normal, simplemente abrazando y entendiendo el desafío de que Dios está haciendo una obra en tu vida y en tu familia. No tiene que ser perfecta, pero vamos camino a la perfección y lo dejamos a Dios hacer y completar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Seguimos hablando de estas familias consagradas y que no siempre están felices. No siempre reina la felicidad en los hogares y en las familias. Buscando en las Escrituras ejemplos de familia que no siempre están felices, vimos una familia que nos da ejemplo de otras cosas y que por lo general la usamos para otros temas. Pero aquí también se ve reflejada un ambiente familiar no tan feliz, no tan feliz. Y vamos a leer en 1 Samuel 1, del 6 al 8, y dice lo siguiente. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Wow! Si nos ubicamos en la familia
del Cana, que tenía 2 mujeres, en ese tiempo permitido, por supuesto, ahora no. En ese tiempo permitido, el Cana tenía a Penina y a Ana. Y Penina era esta mujer que hacía que Ana, cada vez que sucedía esto, una vez al año, y seguramente en el transcurrir del año sucedía, empezaba a irritarla, molestarla, y Ana se entristecía. ¡Qué ambiente familiar! En ninguna de nuestras familias sucede. Pero sí a veces sucede, ¿cierto? Claro que a veces sucede. En este ambiente familiar había enojo, había competencia, había tristeza, había burla, había falta de respeto, había llanto, seguramente había momentos incómodos para rodear una mesa y aflicción por no saber más qué hacer. Pero todo eso hizo y puede hacer que una familia se desmembre totalmente. Y es decir, que cada uno tome por su lado y diga: yo a casa no vengo más, qué manera de vivir en este lugar, ya no se puede comer tranquilo, mamá siempre llora, él se esté molesto, él es irritable. Y todas esas cosas que suelen suceder en muchas familias. Pero no fue así. No tomó cada uno su mochila y se fue de esa casa, sino que Ana buscó en esa oración personal, en ese tiempo que Ana y el Señor se encontraron, que el Todopoderoso interviniera para que esta situación familiar cese y para que realmente sea una excelente familia, se vaya esta familia que no siempre estaba feliz. El clamor y el ruego derramado delante del Señor por Ana fue ese ruego que sacó a Ana de esa mochila de dolor, de angustia, de llanto, dejándola a los pies del Señor y esperando que se manifestara la voluntad de Dios. Ya conocemos la historia. Ya conocemos la historia. El Señor derrama en esa familia ese niño por el cual ella lloraba y derrama también otros niños más. Y el Señor es consecuente para que nuestras familias sean verdaderamente felices. Las familias consagradas no siempre están unidas. No solo es cuestión de alegría o felicidad o de imperfecciones, sino que más de una vez no estamos unidos. Similar a lo que le pasaba a Ana, decenas de familias de la Escritura nos cuentan celos, peleas, maltratos, intentos de homicidio entre hermanos. La historia nos cuenta un personaje llamado Jacob que amaba muchísimo a uno de sus hijos, quizás más que a los otros, por lo menos así parecía en sus gestos. Y los otros cargados de celo, el resto de los hermanos enojados con el alcahuete de José, con el preferido de nuestro papá Jacob. Lo maltrataban, lo ninguneaban, le hacían bowling. Le hacían bullying. No se lo bancaban al flaco. A veces pasa esto en casa también, o mejor dicho, en algunas familias, donde pareciera ser que hay alguien que se siente más especial que otros, y los otros boicoteando y golpeando y maltratando a esa persona. Las familias consagradas no siempre están unidas, pero sin embargo ahí Dios tenía un trato especial con esa casa, con esa familia que estaba consagrada desde el mismísimo momento en que Jacob decidió
será alguien a quien Dios iba a usar. Decidió abrazar el desafío de aquella promesa que ya venía de su padre y aún de su abuelo. Las familias conflictivas que no guardaban la unidad o no estaban unidas pasaron por procesos terribles, como puede ser lo que te pueda estar pasando a vos o has pasado vos en tu casa. Yo te quiero decir que es cierto, no siempre las familias consagradas están unidas, pero siempre tienen a mano el perdón para poder reconciliar, para poder crecer, para poder manifestar la realidad de lo que Dios tiene con ellos. El ejemplo máximo que podemos encontrar en todos estos capítulos que la Biblia dedica exclusivamente a la historia de José es su corazón perdonador. Pero no fue un corazón innato en él, fue él mismo el que estuvo serias luchas en su interior cuando empezó a ver a sus hermanos que venían a pedir o a comprar de aquellas provisiones que él había copiado. Y anduvo dando vueltas en su corazón, no fue fácil, no le salió enseguida el perdón. Lo peleó y lo peleó y lo peleó y estuvo ahí negociando con él y tratando de hacerles pagar algún precio a esos hermanos. Pero llegó un momento donde fue más fuerte. El Dios en el cual él creía y al cual había honrado durante toda su vida. Y parece ser que se quiebra José. Génesis 45 del 1 al 3 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salida de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y usted conoce la historia. Un momento de reconciliación extraordinario. Porque las familias consagradas no siempre están unidas. Pero sí las familias consagradas, alguno de los integrantes siempre se apropia del perdón para favorecer a la restauración familiar. Siempre hay alguien que dice: yo decido perdonar para manejar la unidad familiar. Acá, después de casi haber sido olvidado como hijo, por su padre porque pensaba que él está muerto y por sus hermanos sabiendo la trampa que le habían hecho a este muchacho, llegó un tiempo de unidad familiar extraordinaria a través del perdón que Dios le permitió a José tener para con sus hermanos. Las familias consagradas no siempre están en unidad, pero siempre se aprovechan del perdón para provocar la unidad familiar. Punto 4. No siempre están en armonía y paz. Las familias consagradas no siempre estamos, vamos a incluirnos, no siempre estamos en armonía y paz. Hoy sí. Amén. Hoy estuvimos todos los días juntitos, solos, compartiendo y meditando esta palabra y queriendo ser lo más prudentes y consecuentes con lo que el Señor quería transmitirnos. ¿Qué sería la falta de armonía en una familia? La armonía es una variedad de sonidos, medidas y pausas bien concretas. Es decir, cuando escuchamos acá a los músicos, si están en armonía, queda como nuestros oídos esa dulzura de la música acorde, con los sonidos correctos, las medidas correctas, las pautas correctas. Y así se manifestaría en una familia donde todos los integrantes de la familia cumplen su rol.
De esa manera habría armonía en una familia, donde cada integrante de la familia cumpliría ese rol. Se respetan, se dan valor y en sus diferencias aún suenan en armonía y paz. Porque para sonar en armonía y paz, vemos todos son instrumentos diferentes, pero todos terminan sonando en armonía. Y así sucede en nuestra casa, somos todos diferentes. Criamos a nuestros hijos, papá y mamá, criamos a Marcos, criamos a Sime, y ambos son diferentes. Son diferentes y los criamos casi en la misma etapa de edad. Ellos tienen muy poca diferencia de edad, se llevan 1 año y 10 meses, es decir, casi unos mellizos. Y ellos dos son súper diferentes. Pero, ella los malcriaba, yo los criaba. muy bien, no siempre sucedía. Mi amor, vamos a romper la armonía. No rompamos la armonía en esta noche. Pero saben que siempre buscamos ejemplos, por eso hoy también les manifestaba un ejemplo. En otra familia, vamos a leer Jueces 11, 1 y 2, dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Se terminó la armonía. Se terminó la paz en esta familia. ¿Pero por qué? Porque cada uno debe cumplir su rol en nuestra familia. Y he aquí, el rol que ocuparon sus hermanos no era el adecuado. No funcionaría la armonía en ese rol, echando a su hermano. Vemos que en esta familia, donde los hermanos ocuparon un rol equivocado, donde hubo menosprecio, diferencias, sos el hijo de otra mujer, hubo reproche, no te quedarás con nuestra herencia, y Jefté, fuera de casa. No te queremos en nuestra casa. Se rompe la armonía y empieza a estar esta falta de armonía y esta falta de paz. Como dicen, Jefté era un varón esforzado, como dice ahí en el comienzo, era esforzado, era valeroso. Y este varón, cuando lo echan de su casa, se encuentra y se junta con un grupo de malhechores que, mirando un comentario, dice era tipo Robin Hood. Hacía justicia con una manga de personas, hacía justicia a su manera. Entonces Jefté, en ese lugar donde él es echado de su casa, él toma ese valor, ya dice la palabra que era valor, que era esforzado, que era valiente, y empieza a conducir y a ser el jefe de una banda de malhechores. Pero miren qué pasa un poquito ahí nomás. Pasado unos pocos tiempos, empezó el pueblo de Israel a tener problemas. Empezó a tener dificultades para cruzar a su tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos en el versículo 7, dice, y Jefté respondió: ¿no me echasteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí
cuando estás en aflicción, este hombre desterrado de su casa, de su familia, ahora lo necesitaban. Lo necesitaban porque encontraban en él ese jefe que podía salvarlos y que podía permitir en la guerra que se iban a enfrentar ser conquistadores. Vemos que ante esta situación de guerra acuden a él, pero él les responde de esta manera: ¿no me echaron? ¿Ahora me quieren? ¿No me echaste? ¿Ahora venís a llorar y decirme, vení? ¿Qué pasa? He aquí una vez más vemos que la palabra de Dios nos da ejemplo para perdonar y para manifestar un nuevo tiempo donde Jefté hizo guerra, fue jefe y fue conquistador de esas tierras donde ellos como israelitas no podían haber avanzado. Una vez más vemos ejemplo de Dios de perdonar para un nuevo tiempo. Perdona para un nuevo tiempo. Perdona para que haya en tu casa realmente armonía y paz. Aunque como estamos diciendo, no siempre sucede. Pero el perdón es indiscutible. El perdón no lo podemos discutir. No lo podés guardar, no lo podés esconder. Perdonemos. Las familias consagradas no son perfectas, no siempre están felices, no siempre están en unidad y no siempre hay armonía y paz. Como tu familia y la mía. Como nuestra familia. Como la familia en la fe. Como los hermanos que te cruzás y hay bárbaros, re lindo, pero a veces no tanto. ¿Qué es una familia consagrada entonces? 4 cosas que quizás no es, pero ¿qué es? Y con esto vamos cerrando, así que chicos músicos puedan subir y después vamos a hacer lo que le dije del acto profético. ¿Qué son? ¿Qué es una familia consagrada? Interpreto que según la Biblia, familias consagradas son familias que saben que están cumpliendo un propósito. Ya no se trata de vos, no se trata de nosotros, sino se trata de levantar la mirada al cielo y ver qué tiene Dios contigo, qué tiene Dios con nuestra familia, qué tiene Dios con tus hijos, con tu cónyuge, qué tiene Dios con vos. Ya no es tanto aquello de que de repente tengo que ser un santo apartado de todas las cosas, aunque voy camino a eso, sino entiendo que Dios tiene un propósito. Cada situación que te planteamos y cada uno de los ejemplos que vos puedas ver en la Biblia de familias, todos tienen su lado extraño, su lado que muestra la imperfección de ellos. Pero en la gran mayoría de ellos termina la historia con el cumplimiento absoluto del propósito que Dios tenía con ellos. Entonces no se trata tanto de que vos y yo le pongamos tanta fuerza al asunto, sino de que aprendamos a que el asunto no es tanto ocuparse en obedecer. Pastor, ¿qué está diciendo? Es que necesito decirte que la obediencia es el fruto de. La obediencia no está innata en vos y en mí. No somos gente que nos sea fácil obedecer. Entonces no pasa por el esfuerzo humano el obedecer, sino que la obediencia es fruto del arrepentimiento y la fe. La obediencia es el fruto que produce cuando yo llego a Dios arrepentido por mis propios errores y confío que Él sí puede hacer algo. Entonces inmediatamente fluye la obediencia. Pero tenemos la tendencia, vos y yo como seres humanos, de hacer al revés. Queremos obedecer a Dios y queremos obedecer a Dios, entonces tengo que cambiar de vida, tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro. Y yo sé, pero no me arrepentí, no confío en Él del todo. Entonces terminamos ahí nomás cerquita, sin energía.
Porque la obediencia no tiene que ser el foco de nuestra conducta. El foco de nuestra conducta tiene que decir arrepentirnos de las cosas que hicimos mal, como cónyuges, como padres, como hijos, como integrantes de la familia, para pedirle perdón a Dios y confiar plenamente en que Él puede transformar nuestra realidad. Entonces, cuando me arrepiento y cuando le creo de verdad, es inevitable el fruto de la obediencia. Acompáñame a que de una vez por todas aprendamos esto. Porque tenemos la costumbre de aprender demasiadas rituales y conductas. Como si el asunto pasara por ahí. Yo te quiero decir, no pasa por ahí, pasa por la intimidad. Cuando yo llego a Dios diciéndole, me la mandé, perdón. Estoy arrepentido, necesito tus fuerzas. Cuando como varón te equivocaste, le erraste, o como mujer, o como matrimonio, o como padres, o como hijos, ese es el camino. No hay otro. No hay otro. Tenemos que aprender que las familias con propósito o las familias consagradas, que son familias con propósito, que cumplen propósito, saben que no es nuestro mérito personal. No soy yo, es Dios a través mío. Entonces ahí sí, cuando yo me arrepiento y confío en Él, entonces obedecer y callarme la boca cuando otras veces explotaría. Entonces obedecer y no ser violento cuando lo era. Entonces obedecer y arrepentirme de aquella situación. Entonces obedecer y dejar de hacer esto, aquello, lo otro que aporta un condimento equivocado a la familia. No es tan difícil. No es tan difícil. Puede parecer loco, pero tenemos la tendencia de ser nosotros los que queremos hacer cosas para Dios. Y lo he dicho tantas veces en estos últimos meses, pero lo sigo diciendo. Creemos que somos nosotros haciendo cosas para Dios cuando es Dios haciendo cosas a través nuestro. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta que en realidad el que nos encontró fue Él. No fuimos nosotros los que encontramos a Dios. Fue Él el que nos encontró a nosotros. No fue Abraham el que salió buscando a Dios. Fue Dios el que se le acercó. No fue Moisés el que salió. Fue Dios el que le dijo. Se apresuró un poco, pero fue Dios el que le salió al encuentro y luego lo corrigió allí en la zarza. No fue Gedeón el que salió victorioso en el asunto. No. Fue Dios el que se le apareció. Y así cada uno de los ejemplos que usted encuentra en la Biblia es Dios encontrando a la gente. No es la gente encontrando a Dios. Es más, nuestras más grandes miserias podemos ser libres de nuestras más grandes miserias porque Jesús nos encontró. Porque vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca fue lo que se había perdido lo que lo buscó a Él, sino fue Él el que te vino a buscar a vos. Se hizo hombre, vivió tus mismas pasiones, luchó contra tus mismas miserias, pero sin pecado, para que vos y yo podamos encontrarle en un Salvador, para que podamos encontrar en Jesús a alguien que de verdad comprende aún tus crisis familiares, aún tus crisis de vida, porque quiere familias consagradas, familias que no sean perfectas, familias que a veces estén tristes, familias que a veces estén desunidas, familias que a veces haya galletas, pero familias que reconocen que Jesús los encontró, que Jesús los encontró. Esto es para cada uno. Y ya voy cerrando. O vamos cerrando. Y es recontra práctico. Y empezarlo a hacer ahora, pero por favor te invito a que lo rumees un poquito más después. ¿Te preguntaste alguna vez si es lindo vivir con vos?
Con la otra persona integrante de la familia, bueno, le empezamos a buscar las cosas, sí, bueno, lo que pasa que ella, él, y dale que va, y tenemos nuestro argumento. Si vos tenés que vivir con vos mismo, ¿te aguantaría? O quizás te reprocharía lo mismo que tu cónyuge o tu familiar te reprocha. Rumialo un poquito más. Porque el asunto de la paz, la armonía y el buen desarrollo de cualquier ambiente familiar, de cualquier ambiente donde hay seres humanos, no se trata tanto de que el otro cambie para que yo me sienta cómodo, sino de que yo sea alguien que haga sentir cómodo al otro. Porque soy yo el que llevo a Dios arrepentido y confiado. Y soy yo el que me dejo llenar de su espíritu para que después se desarrolle, fluya y camine el fruto del Espíritu Santo para que sea favorecido no solo yo, sino todo el entorno. Pero también nuestra tendencia es echarle la culpa al otro. Siempre la culpa del otro. O la gran mayoría de las veces. Renová, según el llamado bíblico, renová por favor tu manera de pensar. Es lo que Romanos, o Pablo lo escribió en Romanos, que renovemos nuestra forma de pensar. Anímate a hacerte estas preguntas, sabiendo de antemano que vos y tu familia no son perfectos, que vos y tu familia alguna vez estarán tristes, que vos y tu familia alguna vez habrá desunión, que vos y tu familia probablemente más de una vez no haya armonía y paz. Pero nunca te olvides de aquel que te encontró, de aquel que está esperando tu y mi arrepentimiento y fe para transformarte a vos y transformar a tu entorno. Consagramos las familias a Dios, pero todo comienza por vos. Vos, en el rol y la función que te toque en la familia, consagrate a Dios. Por eso oraron personas mayores, varones, mujeres, matrimonio, jóvenes, adolescentes, pre y niños, para que todos los que estamos en algún cuadrito ahí de la familia, siendo familia, podamos tener nuestro lugar y nuestro espacio para volvernos a Dios. Póngase en pie, por favor. Ponete en pie, por favor, ahí donde estás. Y déjame explicarte lo que sigue. Por favor, no te vayas, aguanta un ratitito más. ¿Tenés tu palito ahí, el palito de tu familia? Oh, estamos bárbaros. No había mirado la hora, estamos bárbaros. Permiso. ¿Tenés tu palito ahí? ¿Hay alguna familia acá representada que no tiene su palito? Acá. Necesito ver matrimonios acá. ¿No quedaron más? ¿No? ¿Se fueron todos? Wow. Perdón, me faltaron 3, 4. Mal, de mi parte. Perdón. ¿Qué vamos a hacer con esto? El domingo pasado, no, el anterior, cuando estaba orando, acá arriba, entendí que el Espíritu Santo me movilizaba a caminar por Ezequiel 37. Y Ezequiel 37, lo que más conocemos, la gran mayoría que leemos la Biblia, es el pasaje de los primeros versículos donde está el valle de los huesos secos. Y Ezequiel profetiza y profetiza y profetiza y profetiza, ¿no? Y cada hueso se junta con su hueso y todo eso. Pero resulta que la segunda parte es un pasaje extraordinario, es una palabra extraordinaria que Dios también le dio a Ezequiel. Se la parafraseo y después le leo unos versículos que creo que son los que en el nombre de Jesús los tenemos que abrazar. Ahí dice la Biblia, cuenta la Biblia que Ezequiel recibió palabra del Señor y le dijo, Ezequiel, como había confianza entre Dios y Ezequiel, le dijo, ese, andá, buscate un palo
y escribile en ese palo Judá. Y buscate otro palo ese y escribile a ese otro palo Israel. Y al de Judá ponele Judá para sus compañeros, y al de Israel ponele Israel para sus compañeros. Y después andá con los dos palitos en la mano. Me falta el otro, ¿no? Pero bueno. ¿Tengo la familia Báez? No tenemos. Dámelo. Porque resulta que ya ahora mi hija pertenece a otra familia. Hago una denuncia pública. Nadie me pagó la dote. Todo lo que yo invertí en ella, nadie me lo dio. Perdón. Me invitás a cenar igual. Gracias. Y le dijo, anda con los palos así. Y cuando el pueblo te pregunte, ¿qué quieres decir con eso? Puedes decir, esto es lo que quiere hacer Dios con ustedes. Porque Dios nunca más los quiere separados. Dios los quiere como un solo pueblo. Y yo quiero en esta noche cerrar con este sencillo y quizás hasta tontolón acto profético. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero que te animes a consagrar tu familia. Para que primero tu familia esté en el cuadro correcto de la unidad que Dios quiere. Pero también a que nos animemos a que la familia en la fe, lo que hoy significa este cacho de la iglesia de Bahía Blanca, que es Pueblo Nuevo, también estemos en unidad. También estemos en unidad. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a orar por las familias. Pero después, ya te lo digo ahora para que vayas buscando en tu cabeza con quién. Te vas a tomar unos minutos, vas a buscar otra familia, o sea, vas a buscar a otro que tiene un palito. Y van a orar juntos el uno por el otro, por la unidad del espíritu de la familia Pueblo Nuevo y por la unidad de esa familia por la cual estás ahí. Pero voy un poquito más allá. Cuando terminan esa oración, intercámbiense los palitos. Y te doy una tarea práctica. Durante todo el mes de junio, lo que va de la semana, los pocos días que quedan de mayo y el mes de junio, vas a estar orando como familia por esa otra familia. Una tareita extraordinaria que el Espíritu Santo te da. Vamos. Toma, gorrita. Dale. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Amén. Esa fue la palabra que cerró. Cierre sus ojos porque son dos palos. Pero resulta que ahora va a ser un solo palo. Son dos palos porque eran dos reinos o dos grupos de personas, pero ahora será uno. Eso habla símbolo de unidad. Será un solo pueblo. Dios le viene hablando al profeta y le dice, voy a hacer yo su rey. Es un proceso de santificación, hay guía de Dios, hay paz y su presencia en medio de tu familia, de tu casa, de tu hogar. Hay bendición para las próximas generaciones y hay un testimonio que Dios te va a permitir dar. Eso es lo que dice ahí el profeta. Levantá una de tus manos al cielo, en la otra si tenés ahí tu palo, agarralo, y si estás con tu cónyuge, háganlo juntos. Pero en el nombre de Jesús, animate, vamos todos a consagrarnos delante de la presencia de Dios y a consagrar nuestras familias para Él. No tenés que ser perfecto, no siempre tenés que estar feliz, no siempre va a haber unidad, muchas veces no va a haber armonía, pero sí reconocemos su llamado porque somos familias que nos consagramos al saber que Dios cumple su propósito. Señor, acá vengo con mi casa, mi hogar, mi familia. Acá venimos como familias.
delante de tu persona, consagrados a consagrarnos delante de tu presencia, a apartarnos para vos. Señor, no porque seamos perfectos, no lo somos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que sigas obrando. No porque siempre estemos felices, no, Señor, es tu gozo nuestra fuerza. No porque siempre estemos en unidad, no, Señor, es tu presencia la que nos deja hacer eso, es tu perdón la que nos ayuda, Señor. No siempre hay armonía, pero el respeto y tu perdón manifestándose nos dan esa gracia. Señor, presentamos nuestra casa, presentamos nuestra familia. Confiamos y creemos que aunque más de una vez hemos estado divididos como Judá e Israel, hoy somos uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eran dos palos, ahora es uno. Eran dos reinos, ahora es uno. Es un símbolo profundo de unidad. Padre, en el nombre de Jesús, un pueblo, una familia, un andar, un caminar, un único Rey y Señor de nuestras vidas, Jesucristo. Un proceso genuino de santificación, guía, paz y presencia de Dios en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de esta congregación. Señor, hay bendición tuya para las próximas generaciones, porque estarás en medio y hay un testimonio que contar. Tu santuario estará en medio de nosotros para siempre, en el nombre poderoso de Jesús, y las naciones sabrán que tú eres nuestro Dios. Consagramos nuestra casa, consagramos nuestras familias a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.